En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una querida amiga, parte del Observatorio Nacional de Discapacidades con el Consejo de Participación Ciudadana, directora de Centro ISAC y psicóloga, María Lorena Espinosa. Bienvenida a Aprendiendo de Valientes. Hola, ¿cómo estás, mi querida Rafa? Una vez más, gracias por este espacio y por compartir siempre mensajes a nuestra comunidad. Lore, el tema que vamos a hablar el día de hoy es cuándo se vulneran los derechos de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o trastornos del neurodesarrollo. Y primero quisiera saber cuáles son las principales barreras que enfrentan los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o TND en Ecuador para acceder a una educación de calidad e inclusiva. ¿Sabes cuál es la primera barrera que enfrenta? Creo que la de acceso. Indudablemente es la de poder acceder a un sistema de educación ordinaria, o sea, esta especializada también, porque se da en los dos ámbitos, especializada y ordinaria, y es esa la barrera, que no permiten que ellos puedan entrar dentro del sistema. Entonces no hay la oportunidad de que ellos tengan estudiar, así de sencillo. O sea, cuando hablamos de necesidades educativas y hablamos de vulneración de niños, hablamos también del sistema educativo nacional. Entonces ellos no tienen una oportunidad. Y la primera barrera es el acceso, y diría yo que la segunda barrera es el poco conocimiento también que por más que esté contemplado en una normativa, existe indudablemente esa falta de conocimiento en los trastornos del neurodesarrollo, porque cada vez hay muchos más. Lore, ¿sabe lo importante que es esto? Y se cierran puertas, a veces las rectoras no quieren recibir al equipo que trabaja con el niño, y es muy importante, porque va la psiquiatra es la que maneja la medicación. Yo tengo una denuncia de un colegio en el cual le dicen a un niño lerdito. ¿Qué terminología es la que quieren usar con los niños? ¿Cómo los quieren afectar emocionalmente? Y así no quieren recibir al equipo multidisciplinario. Están equivocados. Y ese colegio anteriormente tenía aulas de recursos, hoy no las tiene. Y tengo que decirlo porque realmente lo que viven estos niños es una tristeza terrible. Y Laura, aquí sí voy, ¿qué marcos legales nacionales e internacionales protegen los derechos de esta población y qué tan efectivos son en la práctica en nuestro país? Bueno, te cuento que la UNICEF, ya viéndonos a la parte internacional, ellos mandaron, cuando fue incluso hasta la pandemia, actualizaron todo lo que tenía que ver con herramientas, ¿no? La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, desde la propia ONU como tal, y de ahí nos vamos aquí a nuestro país, que ya tenemos normativas como cuáles, desde el 2023, que existieron acuerdos y decretos como el 0084-A, el 0089-A, el modelo de gestión, y tocaste tú algo muy importante, que sí hay dentro de instituciones educativas que ahora las autoridades máximas, que en este caso son las rectores de colegios que representan a la institución, tienen la obligación de trabajar articuladamente con centros especializados, sea esto también de tanto públicos como privados. Pero ¿qué ocurre? Que no hay esos centros especializados y, no hay esa articulación, porque simplemente se ven que observados, tal vez pueda hacer eso, entonces tal vez no quieren ser o no quieren dejarse guiar, porque ese también sería otro punto, lo puedo entender así, no quieren la guía del especialista. Y aquí, Lore, sí la voy a interrumpir, porque los derechos de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o trastornos del neurodesarrollo se vulneran cuando no se les garantiza el pleno disfrute de sus derechos fundamentales, adaptándose a sus condiciones particulares. Esto puede manifestarse de diversas formas, pero se centra principalmente en la discriminación y la falta de acceso a los apoyos y recursos adecuados. Y aquí
existen algunas situaciones claves en las que se produce esta vulneración. En el ámbito escolar, la falta de inclusión real. Aunque existan leyes de inclusión, la vulneración ocurre cuando la inclusión no es efectiva. Por supuesto. Esto significa que no se adaptan los currículos, las metodologías, los materiales o las evaluaciones a las necesidades específicas de cada estudiante. Negación de matrícula o expulsión. Cuando se les niega la admisión en una institución educativa regular o se les expulsa debido a sus necesidades educativas especiales, se está vulnerando su derecho a la educación. Ausencia de personal especializado. Falta, eso tienen que corregirlo de urgencia, porque en muchos colegios no tienen los docentes preparados, las terapeutas preparadas, y quien le da el informe al niño es una pedagoga. Debería de ser Exacto. así. Uh-huh. Y Lore, aquí es importante la falta de docentes, terapeutas, psicólogos o personal de apoyo capacitado en educación inclusiva o en el manejo del TND, y necesidades educativas especiales impiden que los estudiantes reciban la atención adecuada, barreras arquitectónicas y pedagógicas. Cuando las instalaciones escolares no son accesibles o cuando las estrategias de enseñanza no consideran las diferentes formas de aprender, se limita su participación y progreso. Acoso escolar. Los niños niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o TND son a menudo más vulnerables al acoso, lo cual afecta su bienestar emocional, su aprendizaje y su derecho a un entorno seguro. Falta de planes individualizados, no elaborar o no implementar adecuadamente los planes de atención individualizados, PAI, o adaptaciones curriculares específicas para cada estudiante. Énfasis en el déficit en lugar de las capacidades, cuando la institución se enfoca solo en lo que el estudiante no puede hacer, en lugar de potenciar sus fortalezas y habilidades. Y Lore, y sabe que le voy a decir algo, hay muchas terapistas o lugares en el cual te califican mal. ¿Cómo tú vas y le dices a un padre tiene autismo? Y realmente no tiene autismo. ¿Cómo se siente el padre en ese momento? Ay, ¿sabes qué? Eso es algo que también a mí me deprime, primero, porque sí me he encontrado con algunas colegas que yo creería que para evaluar sobre todo el autismo en su gran estigma o en su gran espectro como tal, requiere de personas totalmente capacitadas y con experiencia no solo de 2, 3, 5 años, de muchos años, porque el mismo autismo como tal, Rafaela, ha ido evolucionando en cuanto a sus propias teorías. Entonces, es triste porque las personas con una simple observación o no utilizan los instrumentos adecuados, le marcan la vida a una familia, porque es lo que digo yo. ¿Qué pasa si te equivocas? Hay que tener seriedad y hay que tener mucha formación. Y no creerse que lo saben todo, Lore, porque Ajá. a veces no lo saben todo y mandan troles a atacar a otros terapistas. Lore, ¿cómo se puede identificar si un niño, niña o joven con necesidades educativas especiales o TND está siendo víctima de discriminación en el ámbito educativo o social? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, ¿cómo? A ver, existe una ruta que está ahí clarísima dentro de lo que es el modelo de gestión y plan estratégico del DESE, porque aquí entra primero el DES, del Departamento de Consejería Estudiantil, quien va apoyado, porque detecta el docente. La siguiente ruta es el DESE corrobora los signos, ojo, estoy hablando de signos, no síntomas, y después de corroborar esa información, deriva, porque ahí va el tercer paso, es derivar en conjunto con quién, con la autoridad máxima, pero con un documento que por supuesto se llama informe, un informe del cual tenga que ver cuáles son esos signos de alerta para que puedan ser explorados, o con un formato de remisión. Entonces, hay rutas. Y ahorita me quedé asombrado con lo que me dice Rafaela, con estos troles que inventa para que efectivamente la gente se pierda en la información. Y yo sí, a mí también en su momento me pasó, pero yo quiero también ser clara. O sea, la experiencia y la ética y el profesionalismo se lo gana con años.
con prácticas, en este caso con prácticas adecuadas, ¿no? Y con el tema de la vulneración, ¿cuándo se vulnera? Se vulnera cuando falta el conocimiento. Esos son aspectos también que siempre digo. Se vulnera cuando no deseas ayudar al niño tú como docente y no tienes las herramientas, ¿no? Se vulnera cuando la autoridad máxima hace caso omiso a tener que invertir en una formación para su personal. ¿Por qué? Porque necesitan tener herramientas cada año. El mundo cambia. Entonces, ahí se vulnera. Se vulnera cuando la letra que está en una ley tiene que ser seguida y, lógicamente, nosotros no contemplamos las normativas. Vivimos en un sistema normado. Entonces, en ese sistema normado tenemos que acatar lo que se dice. No es que alguien se pueda inventar, Rafaela, creo que tú y yo no nos inventamos ni nos apartamos de políticas. No. Pero, lastimosamente, como dijiste al principio en la introducción, existen colegios que ellos quieren hacer como temas del herdito, que lo voy a tocar acá. Qué pena, es una pena, porque ahí, ¿quiénes son crueles? Los otros niños. ¿Dónde está el departamento de inspección? Del DECE. Y Que del todos los DECE. colegios deben de tener Ajá. un DECE. Por supuesto. Y sabe que justo yo tengo una amiga que le dije que se la quería presentar, que ella es dueña de un colegio y hoy es uno de los colegios más inclusivos que hay, a quien le mando muchos saludos. Ella es María José Montoya. Lore, ¿cuál es el rol de la familia en la defensa de los derechos de sus hijos con necesidades educativas o TND, y qué apoyo reciben por parte del Estado? Sabes que el rol de la familia va a tenerlo en el momento en que conozca de sus derechos. Y voy a contar una experiencia de Galápagos, en donde tuvimos una reunión con un grupo de padres y ellos se quedaron sorprendidos, Rafaela, de muchas cosas que están en la ley, que tiene que ser socializada dentro de un plan estratégico por el departamento del DECE, porque ahora en los nuevos lineamientos hay horas que tienen que darse tanto a la comunidad de padres como a la comunidad educativa en cumplir durante todo un periodo escolar. Pero esos padres me pidieron así, encarecidamente, que les ayudara por lo menos guiándoles y asesorándoles cuáles son los artículos por los que ellos sí pueden tener fundamento. Y no conocían. Entonces, sí, allá en Galápagos, que también ellos me decían, nos sentimos abandonados, acá también sucede lo mismo. Entonces, los padres, cuando no tienen el conocimiento, indudablemente no conocen el derecho y nunca podrán, con respeto, decir, necesito que me elaboren un DIAC, necesito que me elaboren una adaptación curricular, porque es su derecho. Entonces se lo están quitando así de sencillo rápidamente los derechos. Se los quitan. Y tal vez también como que un poco hasta los vulneran. Entonces yo también me he quedado sorprendida muchísimo de ver esa vulneración que existe y que nadie supervisa, sabiendo que existe distritos de educación, sabiendo que existe también hasta artículos en donde hay sanciones. Pero no lo cumplen, la ley aquí está escrita en manos. No. Lore, ¿y qué adaptaciones curriculares y pedagógicas mínimas deberían garantizar las instituciones educativas para asegurar la inclusión real de estudiantes con necesidades educativas especiales o trastornos del neurodesarrollo? ¿Sabes qué mínima no lo dijera? Yo tengo que decirles obligatorio y máximo. O sea, las adaptaciones curriculares que deben ser usadas son grado 1, grado 2 y grado 3. Ya se puso brava, mi querida María Elena. No, es que yo me encuentro, o sea, soy formadora también mucho de instituciones educativas y también me veo con esas realidades de qué tipo de adaptación utilizar, pero cuando no tienen la guía, como dices tú, Rafaela, de un departamento de orientación que esté bien cimentado y bien actualizado, no va a poder decir qué tipo de adaptación tiene que ser, porque a ese sí le tiene que decir en conjunto de ese con docentes cuáles van a ser las adaptaciones al currículo, a la accesibilidad, a todo lo que es el grado 2 va a ser metodologías, evaluaciones, y el grado 3 a todo lo que son tus objetivos de aprendizaje y todas las destrezas con criterio de desempeño. Ya me lo sé de memoria, Rafaela, me sé Lore, tanto de memoria. Y aquí también existen suficientes profesionales especializados, psicopedagogos, terapeutas, maestros de apoyo en las escuelas regulares para atender las necesidades de estos estudiantes. No. Sí, no, ¿y por qué? No lo hay porque, en primer lugar, sus currículas dentro de la educación superior están dirigidas a un modelo de educación
por competencias curriculares. Y solo los que tienen, por ejemplo, con mención en educación especializada, conocen. Pero me encuentro con que educación superior también falla. También falla, ¿en qué sentido? Porque cuando he ido a dar conferencias por A o B que me han invitado, también les pregunto a los estudiantes qué es el TDA, por algo así tan simple, el trastorno de déficit de atención. Y no me dan el concepto, entonces yo digo, por favor, entonces si no me pueden dar un concepto, ¿cómo vamos a ir a la estrategia? Entonces, todavía les falta acá a los docentes, pero también quiero decir algo. Aquí te voy a decir el nombre del colegio que te digo que es el colegio más inclusivo hoy en día. Howard Garden. Ah, sí he escuchado. Es muy bueno. Sí he escuchado. Tiene su propio DS, tiene sus propias aulas de recursos. Que María Lorena luchó tanto por tener eso, pero bueno, así pasa. Lore, y aquí sí quisiera, ¿qué protocolos deberían seguir las instituciones educativas al detectar que un estudiante tiene necesidades educativas especiales o trastornos del neurodesarrollo desde el diagnóstico hasta la implementación de apoyos? Mira, los protocolos primero empiezan con la observación áulica. El primer protocolo que tú debes de tener se llama observación áulica a maestro y estudiante. De ahí el siguiente se llama formato de detección de necesidades educativas. Es un formato para detectar desde áreas cognitivas hasta áreas sociales y áreas, en este caso, comunicativas. Entonces, existen esos dos formatos desde, Rafaela, desde siempre. Ya, que no se utilicen es diferente, pero que tú tengas la diferenciación, el problema de la sociedad educativa, porque ya no sé, de la comunidad educativa, es que no sabes diferenciar cuáles son signos y cuáles son síntomas, y a veces el docente se mete, como decimos nosotros, mete la pata en dar una información y marca al papá, y ahí porque algunos creen saber mucho, pero resulta que no es lo que parece. Entonces tienes que tener claro que hay formatos, hay rutas. Y protocolos. Eso, sí, y protocolos, hay rutas de acción frente a lo que sea. Lore, aquí también vamos, ¿cómo puede evaluar si la inclusión educativa es efectiva y no solo una mera integración física de estos estudiantes en el aula? Mira, ¿cómo puedo evaluar? Esa es una pregunta bonita. Yo primero evalúo. ¿Cómo evalúo yo? Empezando por el docente. Más yo evalúo el recurso humano primero en cuanto a su formación, que sea integral, en que ellos tengan ese autoconocimiento o esa forma intrapersonal. Entonces, cuando yo veo que el maestro tiene esas características, esas habilidades, indudablemente ese salón de clases va a estar bien. Pero si el recurso humano, empezando desde la cabeza principal, no motiva en ningún aspecto al recurso que está abajo, porque todo va desde una pirámide, como digo yo. Entonces, y a eso agrégale que dentro de esta comunidad están los papás, entonces no hay nada. No hay educación, así de sencillo, Rafaela, y disculpen que sea tan directa y tal vez un poco drástica, pero en esto he visto, he investigado, tengo tantos datos que ojalá que en algún momento Ecuador me escuche, ya para que sepan cuáles son los factores externos o los factores internos que no permiten que una inclusión sea exitosa. Lore, para ya ir terminando, porque con usted se me va el tiempo de largo. Sí. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir y abordar el acoso escolar, bullying hacia niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales o trastornos del neurodesarrollo en los centros educativos? Mira, las medidas las están incorporadas ahorita en el gobierno. Hay rutas que se llaman rutas socioemocionales. También existe una ficha, que esa ficha debe dar un resultado. Ficha que nosotros no tenemos los resultados. Entonces, esa ficha se debe de tomar desde comienzo de año. A más de esto, se debe hacer un seguimiento durante todo el periodo escolar para ver cómo está ese niño y ese adolescente.
porque también tenemos las problemáticas de salud mental aquí dentro de los colegios. Entonces, ¿qué hay? Se llama ruta socioemocional. Y si así no existiera, si no lo hubiera puesto el gobierno, tú tienes la capacidad y la inteligencia como una institución educativa de crear una ruta, porque la educación dice que hay que crear, que hay que ser creativos, que hay que ser innovadores, que hay que ser investigativos. Entonces, no esperemos que el gobierno me dé todo, porque es parte de la educación. Nosotros, es parte del constructivismo. Por eso en el constructivismo se habla de trabajar en esa construcción del conocimiento. Lore, ya para ir terminando, porque ya realmente estamos con el tiempo, Silvia, ¿qué organizaciones de la sociedad civil trabajan en la defensa de estos derechos y cuál es su relación con las entidades sociales? Las organizaciones son los centros especializados, son los observatorios, nosotras que estamos en el observatorio también, que vigilamos que se cumplan las políticas, porque somos quienes de una u otra forma, un ente que ayuda al ciudadano, y los otros son, con las peleas que siempre he visto, los centros especializados. Porque ellos, qué pena, son los que tienen en buena hora, Rafaela, en la normativa sí está un escalón arriba los centros especializados, y eso es bueno porque tienen que el colegio la obligación de dejarse guiar por ellos. Lore, otro tema que es bien importante, ¿qué cambios urgentes se deberían implementar en las políticas públicas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de esta población en Ecuador y para que nos des un mensaje final después de esto? Mi Rafa, me toca el tema que... A ver, ¿qué tiene que hacer? Por favor, veamos los resultados medibles, en primer lugar. Tenemos que tener resultados que se midan para ver la eficiencia. Tal vez en eso tengamos rango de, sí, fallamos en esto, tenemos que mejorar y hicimos lo correcto. Ok. Por eso todo es medible. Entonces, si no hay eso, lógicamente jamás podremos ver a nivel de la comunidad qué tan eficiente es desde la educación, muy alejado de lo que es la neurodivergencia, sino que tenemos que medir el día a día de nuestros modelos de enseñanza. Porque eso también les digo, a medir el modelo de enseñanza si es exitoso o no es exitoso. Yo creo que la política tiene vida en el momento en que la persona tiene inteligencia. ¿Qué mensaje final puede dejar, mi querida Lore? El mensaje es, mis queridos escuelas o unidades educativas, déjense ayudar. A ellos les digo, déjense ayudar y trabajemos en equipo, porque aquí no es de crear ni bandas, ni guerras, ni nada. O sea, la educación tiene que ser una educación de valores. Y si no empezamos por nuestras propias conductas, ¿cómo podemos nosotros mandar jóvenes de alta calidad a la sociedad? Lore, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Chao, chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos.